La idea de esta clase, como yo les comentaba, cuando trabajamos cuando nos juntamos la vez anterior, es que, bueno, es revisar ciertos aspectos que son interesantes para poder resolver los, los ejemplos, y para eso ustedes tienen harta teoría que está disponible. Pero bueno, el objetivo también de esto es intentar aclarar ciertas dudas, y yo he preparado para esta clase un resumen de todos los videos que les comenté que eran importantes para revisar. No sé si ustedes tienen la oportunidad de revisarlo. Eh, no tanto. Ya, no hay problema. Sí, la idea es que eso sí, que después de esto ojalá los puedan revisar y quédense con algunas ideas generales de esta clase, porque esta clase es como bien introductoria y general. Ya, ese es mi objetivo, ya que sea como bien introductoria y general. A Diego no lo escucho, no, pero puede ser porque tienes que inicializar el audio, tienes que indicar que el audio ingrese por tu computador, a menos que estés conectado desde otro dispositivo. Ese es el caso, porque dale, inténtalo, puedes poner ahí, creo que inicializar audio desde el computador o algo así. Que me escribe, bueno, a ti también te escribe Victoria. Es decir, no escribe a todos. Eh, bueno, de todas maneras, si no me escucha, también puede levantar la mano o escribirme por el chat, porque me aparece una notificación, ¿ya? Bueno, básicamente lo que les indicaba era que esta clase era bien general, con el objetivo de ayudarlos a estudiar los conceptos que pueden servirles y que están disponibles en línea, para posteriormente a resolver algunos problemas, ¿ya? Entonces, como su nombre indica acá, la idea hoy es hablar de qué es la optimización, ¿ya? No sé si ustedes se acuerdan cuando partí el curso, la primera clase, yo les hablé acerca de mi especialidad, de mi expertise, ¿ya? Que es justamente esta. Yo trabajo, mi área de investigación es la optimización de procesos. Yo trabajo estudiando métodos para mejorar los procesos, entonces creo que es un tema súper importante, interesante, relevante y poco visto en cursos de pregrado de ingeniería química. ¿Ya? Entonces, por eso quise darle énfasis dentro de todas las cosas que no pudimos ver a esto, porque creo que esto es un plus a su trabajo, ¿ya? Entonces, este es el temario de la clase de hoy. Es súper desafiante, y la idea es ir viendo ciertos aspectos generales de único de los tópicos que están ahí, ¿ya? Vamos a partir con una idea de optimización en ingeniería química, utilizando un ejemplo. Ya olvídense un poco al principio de las ecuaciones y todo eso, porque finalmente las ecuaciones las resuelven los computadores, pero es interesante más bien entender el concepto con la idea de que queden ciertos aspectos en la cabeza, ¿ya? Luego, la idea después de pasar por estos conceptos generales, con un ejemplo, la idea entonces luego es trabajar identificar aspectos que ustedes ya conocen de lo que estudiaron, de tal forma de que sea como más intuitivo el paso a la siguiente etapa, que es la formalización de un problema. Uno puede decir formalización es una palabra quizás súper pomposa, pero básicamente la idea ahí es como definir un problema de optimización, qué elementos tienen, porque es relevante esa información para resolver. Luego la idea es trabajar con definiciones de qué es lo que es un óptimo, y más bien cómo se caracteriza ese óptimo. Ustedes ya las han visto en mate, probablemente es tan sencillo como decir cuándo la derivada es cero, ¿ya? Y por ejemplo en Geo ustedes lo vieron y les llamaron de una forma que quizás tiene un nombre bastante particular, que se llaman así. No sé si se acuerdan de ellas. Las condiciones de KKT, ¿se acuerdan de eso? De Sí, Geo, sí. ¿sí? Sí. Ese es un acrónimo de las tres personas que descubrieron estas condiciones que permiten resolver los problemas. Karuch, Kant y Tucker, esos son los apellidos de las personas. Luego, solamente mencionaré algunos aspectos relacionados con los algoritmos que se utilizan para resolver los problemas. No tienen que aprenderlos solos de memoria, solamente comentarles que existen, nada más. Y finalmente, mi objetivo al final es cerrar todo con el mismo título que estaba arriba, en el punto 6, donde la idea es hablar nuevamente de optimización en ingeniería química, pero ya después de haber hecho un barrido por todos los elementos esenciales para entenderla, y hablar acerca de un enfoque particular que es el que vamos a trabajar, que es el enfoque secuencial de optimización. ¿Ya? ¿Por qué utilizamos ese? Porque es mucho más sencillo de explicar, por eso. ¿Ya?
les comento, si tienen, o sea, les pido, si tienen dudas, párenme antes, ¿ya? Levanta la mano y en el caso de no tener audio, me escribe un chat, me dice, profe, pare ahí. Y yo me devuelvo y lo revisamos y aclaramos las dudas, ¿ya? Saquemos el mayor partido a esta clase, ¿ok? Dale. Entonces, vamos a partir entonces hablando de esta idea de optimización en ingeniería química. Ya yo para eso les propongo entenderla utilizando un ejemplo motivador que no trata de tener ecuaciones, sino que trata, imagínense ustedes, tenemos un sistema experimental que ustedes están probando, por ejemplo, en el laboratorio de procesos. Ya ustedes tienen un sistema que básicamente es un frasco que está agitado, y este frasco que está agitado tiene un control de temperatura, por ejemplo, con un sistema de calefacción o enfriamiento, dependiendo de la naturaleza de la reacción química que ahí ocurre adentro. Tienen un sistema, por ejemplo, que permite manipular el nivel. Podemos controlar el nivel, un valor más alto, un valor más bajo. Y también tienen, por ejemplo, una válvula o una bomba, son equivalentes. Vamos a poner acá que también podría haber sido esto. Ambas son equivalentes. La idea es que tienen la posibilidad de manipular la cantidad de materia prima que está ingresando. ¿Ya? Y podrían, por ejemplo, ustedes acordarse en el laboratorio de procesos de estos sistemas de vidrio que tienen en las vitrinas del lab de procesos, donde ustedes pueden armar sus reactores, y esto sería algo así como un reactor continuo que está encamisado, ¿vale? Y donde adentro ocurre una reacción. ¿Ustedes hicieron un laboratorio de procesos? No, yo no. Diego, ya, Diego está ahí en modo mimo. Lo va a tomar para este semestre, muy bien. Dale. Bueno, hay una experiencia que es súper interesante y trata de obtener biodiesel a partir de aceite usado. ¿Ya? Y para eso se utiliza este dispositivo de vidrio que tiene ciertas características y que básicamente uno puede emular, uno lo puede definir como este frasco que tiene control de temperatura. Por acá podemos controlar el nivel y también podemos controlar la cantidad de materia prima que estamos ingresando. ¿Ya? Entonces, para este sistema experimental donde ocurre esta reacción, imagínense ustedes que es una reacción de equilibrio, hay una reacción directa y una reacción inversa, directa e inversa. ¿Ya? El objetivo es maximizar la composición de D a la salida, experimentalmente. ¿Ya? Entonces, antes de poner ecuaciones, de ponernos a trabajar con como lo que se parece un poco más a APQ, o sea, voy a tomarme ventajas de haber hecho el curso de laboratorio de procesos y voy a preguntar, básicamente. Nosotros acabamos de definir un sistema experimental, ¿ya? Y este sistema experimental yo les marqué con flechitas rojas, y ahora se lo voy a marcar con verde, aquellas cosas que yo podía definir, ya que yo podía configurar, setear en el equipo experimental. Entonces, si el objetivo de mi experimentación es maximizar la composición de B a la salida, ¿cómo podríamos planificar un experimento? ¿Qué se les ocurre a ustedes que podríamos hacer? Pónganse la bata del laboratorio y ¿qué harían? Básicamente construirían el equipo, ¿no es cierto? Dice, mira, Diego, por ejemplo, aquí comenta y dice, va a manipular una variable y dejar fijas las otras las demás. Vale, ¿podría ser una opción? Por supuesto que sí. Entonces, podríamos decir, vamos a manipular una variable. ¿Cuál variable vamos a manipular? Cualquiera de las tres, ¿no es cierto? No hay mayor diferencia para este ejemplo que es imaginario entre manipular la variable SA o manipular la variable de temperatura o manipular la variable de volumen, ¿no es cierto? Y el resto las dejaría fijas, o sea, elegimos una de ellas, la SA, la temperatura y o el volumen, y el resto la dejamos fijo. Diego o Victoria, una vez que uno manipula esa variable, ¿qué harían? O partiríamos planificando un experimento. ¿Cuál sería el resultado del experimento? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Yo digo, voy a elegir el flujo de A y lo voy a manipular. ¿Okay? ¿Cómo sabría yo que, por ejemplo, aumentar el flujo de A mejora mi sistema? ¿Qué tendría que hacer? Hacer un rango. ¿Ya? Pero antes de hacer el rango, Victoria, por ejemplo, lo que podría hacer, dice manipulando, mira, Diego dice manipulando una variable y dejando fijas las demás. Básicamente lo que él indica es que alguna variable tiene que tener influencia o más influencias que las demás en el rendimiento. Pero si se fijan, yo hasta el momento no he hablado de rendimiento ni nada por el estilo. Lo único que yo les preguntaba era, básicamente, imaginémonos cómo hacemos la experimentación
Y claro, y en la experimentación efectivamente uno podría decir, mi estrategia va a ser solamente mover el flujo de A. Ya, entonces voy a dejar las otras en valores fijos. Vamos a decir, por ejemplo, que lo vamos a dejar en la temperatura fija y el volumen fijo y vamos a modificar el flujo de A. ¿Ya? Entonces yo voy a realizar un experimento y voy a poner un flujo de A y le voy a poner un flujo de A bajo. Porque Diego indicaba, y bien así, que la idea es manipular una de las variables para identificar si tiene influencia. Okay. Entonces vamos a hacer un experimento, vamos a hacer el experimento A, que va a ser el experimento A, flujo A bajo. Y luego vamos a hacer el experimento B, perdón, que va a ser el flujo A alto. Dentro de dos valores, por ejemplo, tal como decía Victoria, van a ser dos valores dentro de un rango. ¿Okay? ¿Cómo sé yo cuál es el mejor FA dentro de los dos que probé? ¿Qué tendría que medir para identificar que el experimento A o el experimento B es el mejor? La producción de... De hecho, más que la producción, fíjense, y es súper importante esta parte, lo que tendríamos que medir sería la composición, porque lo que estamos proponiendo es encontrar las condiciones operacionales que permiten maximizar la composición. Efectivamente, como dice Victoria, si es que el objetivo no fuese maximizar la composición, sino que la producción, en vez de medir la composición, tendríamos que medir o estimar la producción. ¿Ya? ¿Sí? Y por ejemplo, yo les diría ya, vamos a trabajar con el flujo A bajo, vamos a trabajar con el flujo A alto, y resulta que la mejor concentración se obtuvo con el experimento A. Entonces vamos a poner acá que el mejor experimento lo vamos a marcar con un color verde porque este fue el mejor. Entonces, ¿qué haríamos a continuación? ¿Podríamos manipular otra variable? Sí. Sí, ¿no es cierto? Porque tenemos tres posibilidades de manipular cosas. Pues quizás, por ejemplo, este SA bajo me da una composición buena, pero quizás esa composición puede ser mejor si ahora yo hago un experimento que le voy a llamar ahora, por ejemplo, un experimento C, donde la temperatura la voy a setear en un valor alto. Y luego la temperatura voy a hacer un experimento D que lo voy a setear en un valor bajo. Y claro, si es que ustedes en vez de hacer eso se acuerdan de ADI, uno también podría hacer un diseño experimental, que es básicamente algo mucho más resumido, pero tiene la misma idea, ¿ya? Y si observan, en cada una de las veces que yo genero este experimento, yo necesito medir, pues, para saber si es que mi decisión es buena o es mala. ¿Sí, no es cierto? Ya. Entonces, tomándose en cuenta, podemos como al final definir qué es lo que haríamos que sería mover variables. ¿No es cierto? Y estas variables podrían ser SA, temperatura y en este caso el volumen, por separada o las tres juntas, dependiendo de nuestra estrategia experimental. Y también, por cada experimento que nosotros haríamos, necesitaríamos medir la concentración de D para ir analizando cuál de ellas es mejor, cuál condición operacional de las cuales yo estoy trabajando es mejor. ¿Ya? Entonces, imagínense que yo hice todo este experimento y me indicó que el flujo de A tiene que estar en un valor alto, que la temperatura tiene que estar en un valor bajo y que el volumen tiene que estar en un valor alto, por ejemplo. Esas son las condiciones que yo definí. ¿Para qué? Para mejorar el valor de la concentración de B. ¿Ya? Hice todos mis experimentos y ese fue el resultado. Entonces una pregunta que podríamos hacernos es, ¿cómo sabemos que esa condición que nosotros obtenemos, mejor concentración de D obtenida con un flujo de materia prima alta, con una temperatura baja y con un volumen de reacción alto, es el mejor de todos? ¿Podría haber alguno que estuviese entre medio? Quizás en vez de probar entre un valor alto y un valor bajo, probar un valor intermedio. Sí, ¿no es cierto? Porque básicamente suponer que los límites de los valores me entrega la mejor concentración es equivalente quizás a pensar que estamos trabajando con una dependencia lineal y de repente no lo es. Ya, podría ser un valor intermedio. ¿Ya? O si quieren podríamos, como decía mi profe de cálculo, en vez de verlo con ecuaciones o con dibujos, hay gente que entiende mejor las cosas con diagramas. Y quizás si nosotros tuviésemos una bolita de cristal, y acá está la concentración, por ejemplo, concentración de B, acá tenemos entonces, imagínense la temperatura, acá tenemos el flujo de A, y vamos a mantener el volumen
constante, porque si no, no puedo resolver no puedo dibujar esto. Imagínense, por ejemplo, que esto es así, de esta forma. ¿Ya? Entonces, básicamente, esto nosotros, esta forma de esta curva, nosotros nunca la conocemos. Y por eso vamos experimentando en distintos puntos. Por ejemplo, definimos este flujo bajo, esta temperatura baja, y hacemos la experimentación y obtenemos solamente ese puntito que está ahí. Voy a marcar con azul, ese puntito que está ahí, que es básicamente ir al laboratorio y medir. Y luego lo que ustedes decían era, mira, mantengamos constante, por ejemplo, la temperatura y cambiemos el flujo y hagamos otro experimento, esperamos obtener los resultados y midamos nuevamente. Que básicamente este procedimiento refleja lo que ustedes o lo que Diego comentaba, en el sentido de elegir una configuración determinada, experimentar, medir y a partir de eso tomar una decisión. Básicamente esa es como la idea. ¿Ya? Entonces, si observamos un poco y antes de pasar a la siguiente etapa, podemos como intentar hacer un resumen de este ejemplo virtual imaginario, ¿ya? Papá, ¿puedes contestar? Estoy en clase. Ahí se escuchó el Diego. Sí. Ya. Pero ahí ya no es necesario escribir, ahora puede intervenir en la clase, ¿ya? Entonces, Sí. hagamos, no hay problema, hagamos un resumen, ¿ya? ¿Qué tenemos que tener? Tenemos que tener, para poder experimentar y hacer todo esto que yo les comentaba, ¿qué es primordial? ¿Qué es lo que no puede faltar en este experimento? Por supuesto, tiene que estar en el sistema experimental, eso está claro. ¿Pero qué más? Imagínense, por ejemplo, que yo les digo, vamos a hacer esto mismo, pero ahora resulta que yo no puedo mover esta llave, que yo no puedo mover esta temperatura y que yo no puedo mover ese nivel, están fijos. ¿Podría yo plantear un problema de optimización o de mejora de la concentración de B? Sí. No. Sí y no. ¿Por qué sí y por qué no? Sí. O sea, es que podría intentar controlar otra variable como el agitador. Muy bien, Victoria. Y Diego también tiene razón en el sentido de que si no existieran otras variables que manipular, entonces efectivamente la respuesta sería no. O, como dice Victoria, si hubiese otra variable que pudiese manipular, entonces la respuesta es sí. Perfecto. ¿Okay? Entonces, básicamente, ¿qué significa lo que yo les comento? En palabras súper sencillas, que tienen que existir, ¿qué cosa? ¿Qué tienen que haber? ¿Se acuerdan de lo que veíamos en clase, que nosotros teníamos que definir ciertas variables para que el sistema experimental funcionara? ¿Cómo se llaman esas variables? Grados de libertad. Perfecto, súper bien. Mm, Entonces, si no tengo grados de libertad, no tengo la libertad, no tengo la opción de buscar una condición óptima. Y este caso es súper patente porque no, tenía su qué el representar las cosas con color rojo y con ojalá con válvulas, porque yo les había comentado que los grados de libertad están asociados a modificaciones que yo puedo hacer en un sistema experimental. Si yo no puedo hacer modificaciones en un sistema experimental, no puedo mejorarlo, ¿no es cierto? Es como, es como una consecuencia uno a uno casi. Entonces, efectivamente, como dicen ustedes, tengo que tener grados de libertad. Son clave los grados de libertad. Si no tuviese grados de libertad, en vez de resolver un problema de optimización, resolveríamos solamente un problema de simulación. ¿Por qué? Porque todas las variables están definidas por ecuaciones. ¿Y eso qué implica entonces? Que tener grados de libertad, y vamos a ponerle acá un apellido porque si no, no sirve, mayores que 0, porque podemos tener grados de libertad igual a 0, da la oportunidad de resolver un problema de optimización. ¿Ok? Aparte, necesitábamos otra cosa, y es que cuando nosotros fijamos el valor de los grados de libertad, hacemos una experimentación, ¿no es cierto? Y al terminar la experimentación, ¿qué teníamos que hacer para ver si es que estábamos en un mejor valor o no? Comparar. Comparar, y para comparar requiero algo antes, como un paso previo, que es medir. Sí. Medir. ¿Qué teníamos que medir en este caso? Teníamos que medir la concentración de B, pero tal como Victoria también había aportado,
quizás no es la concentración de B lo que yo quiero mejorar modificando los grados de libertad, sino que es la producción de B. ¿No es cierto? Ya. Ahora, todo lo que yo le conté, ¿le queda claro? Ujú. Ya. Sí. Ya. Entonces, ahora, todo lo que yo le conté lo voy a intentar transformar en lo que ya hemos visto en el curso. ¿Ya? Por eso aquí aparece este título que dice relación con lo estudiado. ¿Vale? Ahora, imagínense que yo ya no tengo la posibilidad de tener este experimento. No puedo acceder al sistema experimental, pero sí sé las leyes físicas que rigen los procesos que ahí estarían ocurriendo. ¿Ya? Entonces, ¿podría yo intentar replicar lo que les comentaba experimentalmente, pero ahora, por ejemplo, en simulación? Sí. Sí, ¿no es cierto? De hecho, ustedes lo hicieron para las tareas anteriores y para el certamen. Lo que nosotros hacemos es plantear un problema partiendo desde un modelo y luego hacemos un análisis de grados de libertad, el cual me permite identificar aquellas variables que son dependientes y aquellas variables que van a ser independientes o aquellas variables que yo puedo fijar. ¿No es cierto? Estas variables que están acá que serían las que yo puedo fijar y que para este caso en particular, para este ejemplo que yo les estoy indicando, estas variables sería, por ejemplo, el flujo de A, sería también la temperatura de la reacción y también sería el volumen. ¿No es cierto? Sí. Y haciendo el experimento que ustedes me comentaban acá, que lo voy a marcar para utilizarlo para lo que quiero comentarles acá. Vamos a pasar al otro lado. Ahí está. Ustedes no lo ven. Ahí sí. Ese gráfico, el que estaba en la lámina anterior, pero era con experimentación. Ustedes recuerdan que yo les comentaba en la lámina anterior que cada experimento consistía en fijar un valor de T, fijar un valor de F, fijar un valor del volumen, y a partir de eso desarrollar un experimento. Ese experimento me permitiría obtener, ¿qué cosa? Yo les decía, me permitía obtener la concentración de B. Si yo no puedo hacer un experimento, ¿qué sería equivalente a esa línea celeste? Esta celeste que está acá, si yo no puedo realizar un experimento, ¿cómo podría yo estimar el valor que pudiese obtener de haber hecho el experimento? Con la simulación. Bien, bien, súper bien. Entonces, básicamente, la única diferencia que hay entre una optimización experimental que pudiésemos hacer versus una optimización utilizando, la palabra se llama programación matemática, así se llama, es que en vez de estar experimentando, tenemos un modelo que reemplaza la experimentación. Eso es todo. ¿Ya? Entonces, en sencillo, en palabras súper sencillas, lo que yo tendría acá sería, ¿experimentalmente requiero grados de libertad mayores que 0? Sí. En simulación también requiero grados de libertad mayores que 0. ¿Y cómo voy a llegar a ellos? Bueno, básicamente planteando el modelo, haciendo el análisis de grados de libertad e identificando aquellas variables que yo puedo manipular. Una vez que yo tengo esto, observo que cuando yo experimentaba, tenía que medir, es decir, ir al laboratorio y medir la concentración de D. Pues en este caso, en vez de hacer el experimento y medir, lo que yo hago, tal como dice Diego, es simular, que si ustedes se acuerdan es equivalente a encontrar un X solución para un valor de las variables de los grados de libertad que yo me doy, fijo, y a partir de obtener el X solución, entonces yo podía de acá despejar la concentración de D, que sería equivalente a realizar este experimento. Fijar los valores de la temperatura, del flujo, simular y finalmente encontrar de la simulación aquellas variables que son relevantes porque son aquellas que me van a decir si es que estoy haciendo las cosas bien o mal. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ya. Súper. Entonces, tomando eso en cuenta, podemos plantear ahora una formalización del problema de optimización. ¿Ya? La formalización del problema de optimización tiene una ecuación, ¿ya? Y yo se las acabo de marcar de esta forma. La vamos a revisar para que nos quede
súper claro y después vamos a intentar aplicarla con ese ejemplo bien sencillo que yo les presento ahí, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hay en un problema de optimización? Siempre. ¿Qué tiene que haber? Restricciones. Una Pero, función objetivo. perfecto. Pero antes de, intentemos utilizar los mismos conceptos que habían antes. Primero, tenemos que tener sí o sí grados de libertad, ¿ya? O sea que cuando yo planteo mi modelo, tienen que existir grados de libertad, ¿ya? Aparte, necesito un modelo que está representado en esta ecuación por esta relación de igualdad H, ¿ya? No S porque S está definida para función objetivo. H, que lo que hace fundamentalmente es emular el experimento, pero en vez de experimentar en el laboratorio, lo que hacemos es simular, ¿ya? O sea, este H que ustedes ven acá representa un modelo, ¿ya? Y ese modelo que está acá es aquel que básicamente me permite hacer la diferencia entre optimizar sobre un reactor y una columna de destilación, pues no es cierto, porque son modelos distintos. Yo podría, por ejemplo, decir, queremos minimizar la concentración de impurezas a la salida. Ya. Y ahí yo no he dicho en qué sistema hay que hacer esa optimización. Quizás podríamos minimizar la concentración de impurezas en un CFTR, y en este caso, H sería igual al H del CFTR, o sea, el modelo obtenido por el CFTR, pero el mismo problema de optimización con la misma función objetivo podríamos aplicarlo para una columna de destilación. Y en ese caso, el modelo ya no sería el del CFTR, pues sería el H de la columna. Entonces, cuando ustedes ven un problema de optimización, la parte donde aparecen las igualdades, para nosotros, que estamos aplicando, la idea es comentarles cómo se hace la optimización de procesos, tiene que ver entonces con los modelos disponibles que nos permiten entonces que este problema de optimización resuelva un CFTR y no otra cosa, ¿ya? Y efectivamente, como decía Diego, aparte de los grados de libertad que yo les comentaba, también tenemos que tener un indicador que nos permita definir cuándo mejoramos. Y eso se llama función objetivo, ¿ya? Entonces, esa función objetivo que yo se las marco con verde, y ahora le estoy haciendo el margen acá para poder destacarla, es el indicador, el que nos va a decir si estamos bien o estamos mal. Por ejemplo, para el problema motivacional que estaba acá, lo que nosotros queríamos hacer era no minimizar, sino que maximizar la concentración de B. ¿No es cierto? Y esa sería la función objetivo, la concentración de B, ¿ya? Y cuando nosotros minimizamos o maximizamos algo, que es menos 1 por la función objetivo, me permite cambiar entre maximizar y minimizar. O sea, cuando uno multiplica por menos 1, uno puede pasar de max a min, ¿ya? Tenemos una función objetivo, tenemos un modelo, y este modelo también, como dice Victoria, también se llama restricción. Y en particular, esta es una restricción ¿de qué tipo? De igualdad. Igualdad. Eso. Porque hay un signo igual. Restricción de igualdad. Y tenemos también otras restricciones que son súper, súper, súper relevantes, que son restricciones de desigualdad, ¿ya? Y las restricciones de desigualdad generalmente las reservamos para aquellos límites factibles o aquellos límites de seguridad o aquellos límites de calidad impuestos a la solución, ¿ok? Por ejemplo, si nosotros dijéramos, queremos maximizar la concentración de D, pero nos tenemos que asegurar que la cantidad de producto que sale por la salida del reactor, lo que va por debajo por la salida del reactor, perdón, tiene que ser menor a un determinado valor, entonces pasaríamos de un problema sin una restricción de desigualdad a un problema como una restricción de desigualdad, por ejemplo, diciendo sujeto A o ST o SA, que es lo mismo, concentración de A, por ejemplo, menor o igual a un determinado sea 0, sea límite. ¿Y quién impondría ese sea límite? Quizás, por ejemplo, la persona que me va a comprar el producto, que te podría decir, ¿sabes qué? Súper bien, pero yo te lo compro siempre y cuando este sea el nivel máximo de impureza, por ejemplo. Si en vez de ser un reactor, esto fuese una concentradora, por ejemplo,
¿Cuál sería el límite? ¿Ustedes conocen una variable que tiene que estar acotada para vender el concentrado? Por ejemplo, si estamos en Antofagasta, ¿cuál es el compuesto que es más complicado? Que de hecho se relaciona con elementos que son como venenosos, ¿se acuerdan cómo se llama? ¿Empieza con A? ¿El arsénico? No. ¿El Eso. azufre? Bueno, el azufre también es importante en todas las fundiciones, en este caso, pero por ejemplo, cuando concentramos, hay minerales que son súper ricos en arsénico, y cuando tú, por ejemplo, dices, voy a maximizar la concentración de cobre, obtienes un concentrado de más de un 30%, si eso tiene una concentración de arsénico mayor a un determinado valor, o te penalizan fuertemente o simplemente no te lo compran. Entonces, básicamente, eso se podría definir como una restricción de desigualdad. ¿Ok? Y son súper importantes, porque las restricciones de igualdad, en el caso que yo les comentaba del arsénico, es una restricción de calidad. También hay otras restricciones de factibilidad operacional. Por ejemplo, yo quiero maximizar la concentración de B, pero ¿cuál es el límite de mi sistema experimental? Quizás, por ejemplo, el sistema experimental tiene un límite. El flujo de A solamente se puede mover entre dos valores, por ejemplo, entre 1 y 5. La temperatura se mueve entre dos valores, quizás entre 50 y 60, porque si no, el sistema o no tiene la capacidad de calentar más o enfriar más, o compromete su integridad estructural, por ejemplo. Entonces, cuando ustedes observen un problema de optimización, en el 90 y mucho por ciento de los casos, estas restricciones que están acá, las de desigualdad, van a estar presentes. Y como yo les comentaba, las restricciones de igualdad también debiesen estar presentes porque tienen que ver con el modelo, con aquello que me permite relacionar mis decisiones con la función objetivo. ¿Ya? Entonces, vamos a ir avanzando y después la idea ojalá es llegar a hacer un ejemplo con el Excel de estimación de parámetros, vamos a hacer todo el esfuerzo para ese fin. Entonces, para eso yo les propongo transformar el problema que se describe al lado derecho de esta formalización de problema de optimización, donde tenemos función objetivo, restricción de igualdad y de desigualdad. Y la idea mía es intentar formalizar este problema utilizando esa nueva nomenclatura, o esa nomenclatura que ellos utilizaron en GIO, ¿ya? Entonces, mira lo que nos dicen. Imagínense ustedes que están trabajando en una manufacturera que produce las conservas, ¿ya? Conservas de pescado, para ponerle algún tipo para ponerle más contexto. Ahí está el pescado, ahí está el atún, ¿ya? Entonces, nuestro objetivo como desarrolladores de producto, por ejemplo, es determinar cuál es la relación largo-diámetro que minimizan el costo de construcción de un cilindro, que tiene un volumen constante. Eso es lo que nos están diciendo, ¿ya? Entonces, ¿cómo podríamos plantear este problema de optimización? Intentemos identificar los elementos que ahí aparecen, ¿ya? Como para ver si podemos buscar alguna forma de solucionar las cosas, ¿ya? Y un volumen constante, perdón, igual a V0, ¿ya? Donde ahí está esa relación de volumen, que básicamente es el área de la tapa por la altura, ese sería el volumen, ¿ya? Entonces, para plantear el problema de optimización, para transformarlo en algo similar a lo que está encerrado en el recuadro, leamos el problema, ¿ya? Entonces, fíjense lo que nos dicen. Nos dicen encontrar las dimensiones del cilindro que minimizan el costo de construcción, ¿ya? ¿Cuál sería en ese caso la función objetivo? El volumen. El costo de construcción. De hecho, claro, efectivamente sería el costo de construcción. Entonces vamos a decir que vamos a maximizar el costo de construcción, o, dicho de otra forma, vamos a minimizar menos el costo de construcción. ¿Vale? ¿Sujeto a qué? Sujeto a que el volumen debe ser siempre igual a B0. Perfecto. Entonces vamos a decir volumen es igual a B0. Listo. Ahí estaría una
un prototipo de cómo sería el problema de optimización. ¿Ya? Entonces, si observamos acá, en este problema que estamos intentando desarrollar, no aparece en ningún lado las dimensiones, ¿no es cierto? No están. ¿Cómo podríamos transformar ahora lo que aparece con palabras a las dimensiones que andamos buscando? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Tendríamos que aplicar un modelo? Sí, ¿no es cierto? Porque de lo contrario, ¿cómo yo puedo encontrar el largo y el diámetro del cilindro que minimiza el costo si en el problema de optimización no aparece ni el largo ni el diámetro? No podríamos resolverlo. No, hay que Entonces, encontrar la ¿qué cosa? relación entre el largo y el diámetro con el costo, ¿verdad? Y también con el volumen, porque es una restricción, ¿no es cierto? Sí. Efectivamente. Entonces partamos con el que es más sencillo, que está ahí, y que dice básicamente que el volumen tiene que ser igual a B0, dicho de otra forma, el área de la tapa multiplicado por el L es igual a B0, o lo que es lo mismo, menos B0 igual a 0. ¿Ok? ¿Ves a qué tip? Eso es un modelo y tiene una relación que tiene un igual acá. Por lo tanto, podemos decir que esto es una restricción de igualdad. Porque cualquier valor que nosotros definamos de L y D tiene que cumplir, que debiese cumplir, o al menos al final de la optimización, cuando resolviéramos el problema, que el volumen que forma tiene que ser igual a B0. ¿Ok? Entonces, cuando planteamos este modelo que permite entonces, ya nos fuimos del volumen porque el volumen no nos gustaba, y ahora transformamos esa restricción de igualdad en una restricción donde aparecen las dimensiones, que es la que nosotros queremos. Entonces lo que podemos decir es que queremos maximizar el costo encontrando el diámetro y el largo. Ahora ya están, fíjense, ahora que yo ya implementé el modelo, yo ya puedo decir, mira, encontremos el largo y el diámetro que hace que el volumen sea igual a volumen C. Y ahora sí, Diego tiene toda la razón, igual son equivalentes, uno puede hacerlo primero la restricción de igualdad o primero el costo, es lo mismo. Lo que dice Diego es que, claro, también lo que hay que hacer es transformar esa palabra costo en algo que tenga que ver con la dimensión, ¿no es cierto? Con la dimensión del diámetro y del largo. Entonces, ¿cómo podríamos cuantificar el costo de la lata? Em, De partida, ¿con qué estaría relacionado? con el precio de, ¿De qué? de, de construirlo, como con lo que me sale tal diámetro y tal largo al momento de... Perfecto, sí, bien, bien. Y por ejemplo, cuando vamos a comprar, ¿de qué se hacen estas cuestiones? ¿De qué serán? Por ejemplo, pensemos un latón, por ejemplo, algo bien delgadito. Cuando tú compras el latón, ¿cuál es la unidad que se utiliza? Básicamente tendríamos que comprar como por superficie, Sí. ¿no es cierto? Porque no podemos comprar un metro cúbico de latón si es muy delgadito. Generalmente uno lo que hace es comprar, tener un área, ¿no es cierto? Entonces quizás podríamos decir que el costo sería equivalente a el costo de cada una de las partes que lo constituyen, ¿no es cierto? ¿Y cómo sería eso? Sería, por ejemplo, el costo del manto. ¿Cómo es el área del manto? Transferencia de calor. Generalmente ustedes ven esas cosas en transferencia de calor. Sí, 2pi por el radio por el largo. O sea, sería pi por d por L. Sí. Es pi por d por L, ¿ya? Y a eso, ese sería el área del manto, perdón. Y a eso habría que agregarle el área de las tapas, ¿no es cierto? Sí, 2 veces. Más 2 veces por el pi cuarto. Pi por d al cuadrado. Así, ¿no es cierto? Uh-huh. 2 veces pi cuarto d cuadrado. ¿Cierto que sí? Sí. Ya, entonces básicamente nosotros haríamos esto siguiente. Tomaríamos acá y como ya tengo la definición, entonces ahora voy a reemplazar pi por d por l más 2 veces. Eso ahí.
bueno, al final con el 2 quedaría pi medios, pero bueno, pi cuartos de cuadrado. ¿Sí, no es cierto? Estamos bien. Súper. Profe, tengo Bien. una duda. Cuénteme. En la función objetivo, Ujú. usted tiene puesto ahí minimizar menos el área, pero lo que Sí, estamos buscando, sí, es no minimizar sé, el costo, está bien. o sea, sí, pero no sería minimizar el costo sin ese menos. Sí, sí, tiene toda la razón. Ah, Ahí. Gracias. Muy bien, muy bien. Ya. Y lo resolvemos. ¿Cómo lo resolvemos? Primero veamos si tenemos grados de libertad o no, para ver si es que vale la pena resolverlo. ¿Cuántos grados de libertad tiene este problema? 2, ¿Cuáles son esos dos? el diámetro y el largo. Victoria, ¿qué dices tú? sobre el modelo. Ya hay el modelo, ¿cuántas ecuaciones entrega? ¿Ecuaciones como restricciones o ecuaciones? Ecuación de igualdad, ¿cuántas ecuaciones de igualdad tenemos? Uno. Pero Perfecto, entonces faltaría. hagamos un análisis de grados de libertad. Ujú, Tenemos ecuaciones, una, variables, 3, dos, tres. dl, y efectivamente el B0, pero tenemos como dato sí, el B0. Por Ujú, lo tanto, ¿cuántos son los grados de libertad? uno. 1. Serían una ecuación, tres variables, un dato, por lo tanto, el grado de libertad sería 1. Uno. Porque como el volumen está fijo, si yo me doy un valor de diámetro, por ejemplo, despejo el L y es el único L que puedo tener. O sea, básicamente, o elijo el diámetro o elijo el largo, pero no puedo elegir los dos, porque de lo contrario no quedaría igual al volumen de cero, Ujú. Claro. ¿no es cierto? Y aquí, como esto es un problema, bueno, no es de proceso precisamente, podría ser, este grado de libertad puede ser el diámetro o el largo, independiente, y es lo mismo al final, ¿no es cierto? Ujú, Entonces, por ejemplo, definamos que nosotros que el diámetro va a ser nuestra variable de decisión, por lo tanto, el L va a ser el valor de X, porque básicamente esa es la nomenclatura que nosotros usamos. Entonces, si se fijan, la definición de este problema es súper parecida a lo que está ahí arriba, porque nosotros, ¿qué hicimos? Definimos minimizar la función objetivo, la tenemos, sujeto a una restricción, y para encontrar o para solucionar el problema de optimización, tenemos que encontrar las variables que mejoran mi proceso, las cuales están definidas de dos formas. Tengo X, que va a ser igual en este caso a el L, de acuerdo a lo que nosotros definimos, y tengo la variable de decisión U, que está definida como el diámetro. ¿Ya? ¿Y por qué es importante esto, chiquillos? Porque recuerden, yo solo puedo optimizar cuando tengo grados de libertad mayores que 0. ¿Ya? ujú. Entonces, ¿dónde está el F? El F es la función objetivo. ¿Dónde está el H? El H es el modelo. ¿Dónde está la restricción G? ¿Hay restricciones G en este problema? Que el diámetro y el largo tienen que ser mayores que 0. Por ejemplo, súper bien. Entonces podríamos decir que, muy bien, Diego, claro, porque no tiene sentido físico que sea el largo y el diámetro negativo, ¿no es cierto? Súper bien. Y dicho de otra forma, quizás podríamos decir que está dentro de dos límites, porque quizás tampoco puedo tener un tubo muy largo o quizás no puedo tener también algo súper chato. Hay ciertos límites en los cuales me puedo manejar. Entonces puedo decir que el L va a estar dentro de un determinado límite, low y límite L up, y el diámetro también va a estar dentro de un diámetro low y un diámetro up. Que uno, si uno desarrolla ese término, uno terminaría al final con una relación de desigualdad. Por ejemplo, sería D, esto es mayor o igual, menos D up menor o igual que 0, ¿no es cierto? Que sería que el diámetro tiene que ser menor o igual que el diámetro up, y por otro lado, podríamos decir que el diámetro low menos D tiene que ser menor o igual que 0. Dicho de otra forma, que el diámetro tiene que ser mayor al diámetro low. ¿Ya? O sea, siempre estas restricciones también las puedo dejar como un menor igual que 0. ¿Ya? O sea, básicamente un problema de optimización súper
súper, como, no digamos sencillo, pero quizás como muy tangible, se puede expresar de esta forma. ¿Ya? Ok, antes de avanzar, pregunta. ¿Se ve difícil? ¿No? ¿Se parece a Gio? Sí. Caleta. Caleta, ¿no es cierto? Caleta. Ya. Bueno, qué bueno que se parezca porque siempre es bueno aferrarse a algo que uno conoce para que las cosas sean más llevaderas. Así que súper bien en ese sentido. Ya, vamos a dejar este problema un momento en stand-by y lo voy a tomar en un ratito más. ¿Ya? Después voy a volver a este problema que está acá. La pregunta que aparece ahora, como haciendo un recuento antes de avanzar, fíjense que en este poquito rato que llevamos, hemos hablado acerca de el concepto de optimización y llevándolo hacia algo que uno hace habitualmente que es experimental. Luego hemos definido los elementos claves que requiero para optimizar, que son básicamente grados de libertad mayores que 0 y la posibilidad de medir la función objetivo y de medir de eso también las restricciones, por ejemplo, de desigualdad. Hicimos una relación con lo estudiado. ¿Qué pasa cuando yo no puedo experimentar? Básicamente la experimentación es equivalente a la simulación. Y acabo de mostrarles cómo es formalmente un problema de optimización donde tenemos función objetivo, también tenemos el término este de la restricción de igualdad y donde también hay términos de desigualdad. A partir de esta formulación, planteamos un problema de optimización de la construcción de una lata de atún, de tal forma de minimizar los costos y al mismo tiempo asegurarnos que el volumen que estamos ofreciendo permita meter al atún adentro. O sea, que sea el volumen igual a un B0. ¿Ok? Ese es el resumen. Ahora, lo que queda es preguntarse, ¿cómo encuentro el D y el L? ¿Cómo encuentro las variables que me permiten resolver el problema de optimización? O sea, si yo tuviera que hacerlo con lo que conozco hasta el momento, Sí. lo simularía en el MATLAB y vería dejando una variable fija, un for dentro de otro for, Súper bien. y vería Sí. en qué punto tengo el mínimo y digo, ahí está el mínimo. Perfecto, Diego. Esa es una forma de solucionar el problema y básicamente lo que estás haciendo ahí es aplicar conceptos de optimización, súper bien en ese sentido, pero básicamente a fuerza bruta, que es probar todas las posibles combinaciones y elegir la que sea mejor. Y eso funciona bien cuando tenemos un modelo que es fácil de simular, o fácil me refiero no necesariamente a fácil llegar al modelo, ¿ya? Me refiero a fácil de simular en el sentido de que entrega resultados en un tiempo razonable, ¿ya? Pero hay ocasiones donde no es tan fácil de simular, las simulaciones demoran harto, entonces la idea es aplicar una estrategia que permita, en vez de estar haciendo, dejo esto fijo, muevo todo lo otro, dejo esto fijo, muevo lo otro, así, hacer una búsqueda inteligente, que son los algoritmos de optimización. Los algoritmos de optimización lo que hacen es, en vez de que tú tengas que meter un for dentro de otro for, dentro de otro for, dentro de otro for, es buscar la mejor, el punto mejor, pero de manera inteligente, con un criterio determinado. ¿Ya? Y ese criterio determinado se obtiene a partir de la definición de la condición de óptimo. ¿Ya? Y aquí voy a ocupar 5 minutos para esto. Condición de óptimo. ¿Ya? Hagamos algo. Por un momento, vamos a hacer esto. Vamos a hacerlo desaparecer un momento y lo vamos a meter allá. Resolvamos un problema sin restricciones. ¿Ya? Como el que aparece en la parte de arriba de la pizarra. Este. ¿Ya? Para efectos súper pedagógicos, imaginémonos que yo puedo graficar la función objetivo versus el valor de x, que va a tener solamente una dimensión para poder graficarlo, y el valor de u, para poder graficarlo. ¿Ya? También asumamos por un momento que esta forma de función objetivo es así. ¿Ya? Donde claramente nosotros sabemos que este es el mejor valor, vamos a poner una estrellita, y este es el mejor valor porque también le vamos a poner una estrellita.
¿Por qué sabemos que es el mejor valor? Porque nosotros observamos gráficamente que en este punto que está acá, el valor de f es el menor de todos. Y lo que nosotros queremos es minimizar. ¿Ok? Entonces, ¿qué característica tiene el punto estrella? Acuérdese de mate. El gradiente es igual a 0. Bien, bien. ¿No es cierto que sí? O el gradiente igual a 0 y si lo ponemos como en notación matemática, podríamos decir que el gradiente con respecto a x y con respecto a u de la variable función objetivo es igual a 0, o dicho de otra forma, de f a de x es igual a 0 y de f a de u es igual a 0. Sí. Sí. Bien, súper. Ya, y ahora, como estamos en on fire, preguntémonos, ¿yo sé resolver simulaciones? ¿Yo sé resolver aquellos sistemas que tienen grados de libertad 0? Eh, Sí, pues, deberíamos, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? sí. Fíjense Sí. que, entonces, en vez de, olvidémonos un momento, vamos a poner acá, después lo vamos a poner un veto, vamos a escribirle un veto a esto, lo vamos a tarjar así porque no nos vamos a fijar en este problema de optimización ahora, sino que nos vamos a fijar en su equivalente. Ustedes acaban de plantear un equivalente. En vez de resolver el problema de minimización, vamos a resolver un problema equivalente que me entrega como resultado el valor de x y de u que hace que f sea mínimo. Porque ustedes dijeron, esto va a pasar, el valor mínimo va a suceder cuando el gradiente sea 0, lo que es equivalente a que esas derivadas sean 0. Entonces preguntémonos, ¿se puede simular este problema equivalente? Veamos. ¿Qué dimensión tiene f? ¿Es un escalar o es un vector? X. No, f, es la función objetivo. La función objetivo, para nosotros, curso de pregrado, es un escalar. Oh. Es un número. ¿Ya? Y fíjense, x, ¿qué dimensión tiene? 1. ¿Qué dimensión tiene u para nuestro ejemplo? 1. 1. ¿No es cierto? ¿Qué pasa si yo derivo de f de x? ¿Cuántas ecuaciones tengo ahí? Una. Porque es una función escalar derivada con respecto a un escalar. ¿Sí? Sí. Y lo mismo puedo hacer con u. Y si observan, lo que tengo acá es una incógnita, dos incógnitas y dos ecuaciones. Por lo tanto, en vez de resolver el problema de minimización, lo que yo puedo hacer es resolver un problema equivalente que se puede expresar como G1 de X, no, vamos a poner G porque G ya lo usé. Vamos a poner otro valor. Vamos a poner por ejemplo. Perdón. Más fácil. M1 de X, U, alfa va a ser igual a 0, que sería ese valor que está ahí, esa ecuación, y M2, X, U, alfa igual a 0, que sería la derivada con respecto a U. Y lo que hago ahora es aplicar, por ejemplo, el método de Newton. Y el resultado de esta simulación de 2×2 me entrega el valor de U estrella y el valor de X estrella. Claro. Sí, pues, ¿no es cierto? En vez de resolver algo que no sé, es mejor resolver algo que sé. Lo llevo hasta mi terreno. Entonces, ¿cómo se llama esta metodología de resolver un problema de optimización? Se llama identificación de la condición de óptimo, ¿ya? Y en particular, esta es una condición necesaria de optimalidad, porque el gradiente tiene que ser 0 en el punto óptimo para que esto sea candidato a óptimo.
La segunda condición que se tiene que cumplir, que nosotros asumimos que es así, pero no la evaluamos, es que esté riéndose la parábola. Se tiene que estar riendo, porque de lo contrario podríamos encontrar el valor óptimo de un máximo en vez de un mínimo, ¿no es cierto? Sí. Y eso, como formalmente lo vamos a dejar simplemente expresado, te dice que el hessiano de la función objetivo tiene que ser positivo definido. Pero es básicamente que sea una risa que sea una risa y no una, en vez de ser una sonrisa, o sea, tiene que ser una sonrisa básicamente, tiene que estar riéndose la función objetivo. ¿Ya? Sí. Entonces, esta condición necesaria de optimalidad yo creo que ustedes la han visto de toda la vida. De mate, luego en Kio probablemente, y eso. Pero las cosas se ponen un poco más complejas cuando empezamos a agregar restricciones. ¿Ya? Porque en ese caso, no me basta solamente con la derivada de la función objetivo. Porque la derivada de la función objetivo no permite conocer qué pasa con esa restricción de igualdad que yo les estoy mostrando ahí. No me permitiría encontrar ese valor. Ay, ahí tendré que usar Lagrange o KKT. Bien, súper bien. Las condiciones necesarias de optimalidad, pero ahora las condiciones de Karuch-Kantakia, lo que hace es generalizar esta idea para cuando tenemos otro tipo de restricciones. ¿Okay? Entonces, en los videos que están disponibles, hay una explicación que es bastante, creo yo, sencilla para un tema que es bastante complejo, de hecho. Es súper, no es trivial, básicamente, fíjense con eso. No es algo tan sencillo de entender y luego de aplicar. Pero en el video de optimización, creo que es el segundo, el tercero, hablo de las condiciones necesarias de optimalidad y hablo de las condiciones de KKT. ¿Ya? Entonces, yo les voy a contar que eso está ahí y voy a pasar a la siguiente etapa, ¿ya? Porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. De todas maneras, lo pueden ver y si tienen dudas, me escriben y nos conectamos y conversamos un poco más, ¿ya? Entonces, vamos a pasar a la siguiente etapa, que es nuevamente algo que es como bien, simplemente como para saber que existen y que están disponibles en los videos de support de esta clase. Los algoritmos de optimización intentan resolver el problema tanto restringido como no restringido. ¿Ya? Vamos a hacerlo los dos. Vamos a poner el algoritmo no restringido y vamos a poner el problema restringido. Igual a 0 y el g de x, u, alfa menor o igual que 0. ¿Ya? Entonces, la condición necesaria de optimalidad, NSO, el acrónimo en inglés es NSO, de este problema de optimización, ya que está ahí, es equivalente a, tal como decían ustedes, la derivada respecto a las variables de la función objetivo tiene que ser igual a 0, gradiente. ¿Ya? Y entonces lo que uno hace, los algoritmos lo que hacen es intentar simular ese problema. Intentan simular en vez de resolver el problema de minimización, lo transforman en un sistema de ecuaciones que debe ser simulado. ¿Ya? Que sería equivalente a algo así como un m de x, u, alfa igual a 0, que era equivalente a las m chiquititas que yo había definido y que las borré luego. ¿Ya? Entonces, cuando yo aplico Newton, por ejemplo, acá, si ustedes recuerdan Newton, y si no, no se preocupen, yo para resolver Newton, lo que yo necesito hacer es derivar y linealizar, y reemplazar y hacer eso iterativamente, porque eso básicamente es el algoritmo de Newton. Pero si observan, derivar el valor de esto con respecto a x o con respecto a u es equivalente a obtener la segunda derivada, porque m ya es la primera derivada. Y eso hace que los algoritmos de optimización sean súper difíciles de manejar, poco comprendidos en general por el grueso de la gente, y no necesariamente que den buenos resultados, ¿ya? Entonces, si al momento de resolver un problema no les funciona,
a no desesperarse porque es súper costoso resolver esto, ¿ya? Computacionalmente. Y en el caso de las restricciones para aquellos problemas de optimización que tienen restricciones de igualdad y de desigualdad, la idea es la misma. Lo que nosotros hacemos es plantear las condiciones necesarias de optimalidad y que en este caso en particular, tal como decía Victoria súper bien, se llaman también condiciones de KKT. Y las condiciones de KKT, ¿qué es lo que te dicen? Te dicen que la derivada del lagrangiano respecto a X y respecto a U tiene que ser igual a 0, que el modelo cuando resolvemos un problema se tiene que cumplir, o sea, tiene que ser factible, y aparte tiene que ser factible el problema desde el punto de vista de su restricción de desigualdad, ¿ya? Y los algoritmos de optimización para este tipo de problemas se encuentran con un problema. Y es que cuando yo quiero simular, necesito relaciones de igualdad, como esas que están ahí. Pero si observan, lo que tienen ustedes acá es una restricción de igualdad, una definición de igualdad y, lamentablemente, una definición de desigualdad. Entonces, los algoritmos de optimización para aquellos problemas que tienen este tipo de restricciones son aún más complejos porque requieren transformar ese problema de desigualdad en un problema de igualdad, ¿ya? Y para eso yo les puedo comentar que en los videos de apoyo hay dos algoritmos que están detallados. Uno se llama el algoritmo de set activo, porque está implementado en MATLAB, y el otro es un algoritmo de punto interior. Ambos lo que hacen es intentar lidiar con esta desigualdad, ya sea transformándola en una igualdad o eliminándola directamente, ¿ya? Pero a la larga, y como en conceptos generales, lo que hacemos fundamentalmente es transformar algo que no sabemos cómo se resuelve en algo que sí sabemos cómo se resuelve, que son básicamente simulaciones. ¿Ok? Ya. Pregunta hasta acá. ¿Hay una función en MATLAB que optimice esto? Sí. Como el FSOLV, algo así, dices tú. Sí, como algo... Sí. Para el caso de restricciones, para el caso de problemas no restringidos, la función que se utiliza, o que utilizamos en el curso, que utiliza el método de Newton, se llama fmin1, que es básicamente minimizar una función no restringida. El unc es de unconstrained. Y en el caso de un problema que tiene restricciones, se llama el algoritmo, la función se llama fmin, pero en vez de unc es con, porque tengo constraints. Ya, en los videos de respaldo están también la sintaxis y lo vamos a ver con unos ejemplos en la siguiente clase, ¿ya? Ya. Entonces, básicamente les comentaba que había muchos algoritmos de optimización y todos tienen un problema gordo, que es básicamente que cuando simulamos tenemos que calcular segundas derivadas. En este caso también. Por ejemplo, si quiero simular este problema, tengo que calcular la derivada del lagrangiano, que es súper peligroso, ¿ya? Pero eso, la suerte es que lo hace el algoritmo de optimización, ¿ya? Ahora, lo que quiero hacer con todo esto que ya definido es comentarles cómo se aplica en optimización de procesos los conceptos que yo les comento, ¿ya? Entonces, voy a tomar como ayuda este problema que está acá, que es el problema de la definición de esa lata de atún, ¿ya? Y lo vamos a intentar trabajar. Ya. Bueno, recuerdan de qué se trataba el problema, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Sí. Ya, súper. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema de optimización? Imaginémonos que nuevamente nos vamos a ir al laboratorio, nos vamos a olvidar de los algoritmos, nos vamos a olvidar de todo, y vamos a decir, ¿cómo plantearíamos
la respuesta experimentalmente a este problema de optimización. ¿Cuáles serían nuestra propuesta experimental? Estamos, por ejemplo, nosotros en el laboratorio y tenemos un latón, ¿ya? El cual vamos a cortar para construir un carro. Esos son los ingredientes que tenemos. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo les digo, ya, mira, vamos a hacer lo siguiente? Vamos a, tomando en cuenta que yo definí que el diámetro es la variable de decisión, entonces voy a tomar un pedacito de este latón y lo voy a cortar, ¿ya? A un diámetro que yo voy a llamar de manera arbitraria diámetro 0, porque es la primera vez que lo voy a hacer. ¿Ok? Entonces voy a tener el diámetro 0. ¿Ok? ¿Qué hago a continuación? Calcular el largo, necesario bien, y cortar bien. el latón. Entonces, súper bien. Entonces, ¿qué haría? Sería utilizando el modelo, ¿no es cierto? Que a este le habíamos llamado modelo, ¿no es cierto? H. Encontrar entonces el L0. ¿Cómo lo haríamos? Súper sencillo. Hay veces que es más difícil, pero en este caso igual no es tan complejo. Lo que haría, ¿no es cierto?, sería, por ejemplo, decir, mira, voy a pasar este para un lado, el otro para el otro, y básicamente voy a decir que el L0 va a ser igual al V0 partido por pi multiplicado por 4, y esto dividido por T0 al cuadrado. ¿Sí, no es cierto? Pasa para allá, pasa para arriba. ¿Sí, no es cierto? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Y qué me aseguro con eso? Que la relación entre el diámetro y el largo cumplan la restricción de igualdad, ¿no es cierto? Sí. Porque yo la estoy despejando. Sí. Sí, ¿no es cierto? O sea, básicamente, una vez que yo me doy el diámetro, el largo lo obtengo a partir de despejar la restricción de igualdad. Porque básicamente yo sé que tiene que cumplirse. Entonces, hago me doy el valor de 0, calculo el L0, y entonces obtengo el costo, que lo voy a llamar costo 0, que sería equivalente a reemplazar, sería básicamente pi por D0 por L0 más 2 partido por 4 por pi por D cuadrado. Lo puedo hacer. Y obtengo entonces un costo 0, que sería la función objetivo reemplazada. Ahora, ya sea fuerza bruta o un algoritmo de optimización, me dice ahora que el de 1 va a ser igual al valor anterior más una actualización que me va a proponer el método de optimización. ¿Ok? No sé, algo le pasó a esto que quedó pegado. En un momento. Un segundo solamente. Se quedó súper pegado. ¿Ustedes, qué aparece en la pantalla? La imagen que estábamos viendo recién, con el monito, el latón. Oh, ya no. Y ahora no, ¿no es cierto? Ya voy a volver a compartirlo. Ahí sí, con el monito. Dale. Entonces ahora imagínense que en el siguiente punto, ya sea con fuerza bruta, como les decía, o el algoritmo de optimización, me dice que el siguiente diámetro que tengo que aplicar es igual al diámetro anterior, más una actualización que me entregó el optimizador. Entonces, lo lógico sería volver a realizar el mismo experimento, ¿no? Que sería, dado el diámetro 1, utilizo el modelo, despejo el largo para que me dé el volumen que yo quiero, y a partir de eso calculo el costo. Claro. Y podría seguir iterativamente cada uno de los pasos que está ahí. ¿Cierto que sí? Sí. Sí. Ya, entonces miren, vamos a hacer algo. Voy a marcar el lugar donde el optimizador entra, que es ahí, cuando me dice qué es lo que tengo que actualizar. ¿Ya? Y voy ahora a definir lo mismo que les comenté, que estábamos analizando así en palabras, con un diagrama de flujo. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a decir? Esta cajita que está en azul va a ser el optimizador. ¿Ya? Al optimizador yo le entregué un valor del diámetro 0.
porque tengo que partir de algún punto. El optimizador lo que dijo fue que puede ser Diego, puede ser la Victoria, puede ser un algoritmo. Dice, como no tengo nada de dónde partir, voy a probar con el valor de D0, que es lo que hay. Y lo que voy a hacer es irme al modelo y transformar el D0 en información útil para calcular la función de costo, que básicamente fue equivalente a despejar la variable dependiente. O sea, encontrar el valor de L0. Y para este efecto, lo que yo hice fue despejar. Pero, Diego y Victoria, ¿qué pasa si no hubiese podido despejar? ¿Se puede resolver de alguna otra forma una ecuación de igualdad si no es despejando? Iterando. Muy bien, iterando con el método de Newton. Entonces, en vez de poner despejar, lo que yo podría poner acá, para hacerlo más general, es simular. Porque simular es equivalente a encontrar las cosas que son iguales a cero, que también se puede hacer despejando. Con el valor de el L0 obtenido por simulación, a partir del valor del diámetro que yo medí, lo que puedo hacer es calcular la función objetivo. ¿No es cierto? Y de hecho, si es que tuviésemos, por ejemplo, algo que me dice que el largo tiene que ser mayor a un determinado largo mínimo, también podría preguntarme con este mismo L0 si cumple restricciones de desigualdad. Y esa información se la entregaría al optimizador. Y el optimizador, ¿qué haría? Sería decir, mira, con lo que tú me diste, me dio esto, entonces yo te voy a proponer ahora, en vez de utilizar el D0 que tú me diste, yo te voy a proponer ahora utilizar un D1. Y en vez de entonces obtener un L0, ahora voy a obtener un L1, que me va a entregar una función objetivo 1 y así iterativamente. ¿Están? ¿Sí? Sí. Que es básicamente lo que nosotros haríamos experimentalmente. ¿Ya? Este método de optimización que yo les estoy contando con este diagrama y este ejemplo tan sencillo, se llama método secuencial de optimización. Porque existe una secuencia de cálculo donde el optimizador entrega el valor de las variables de decisión para cada iteración del optimizador. Y en un paso intermedio, yo requiero utilizar el modelo para simular los valores de las variables, vamos a ponerlo acá con un color más chillón, las variables dependientes obtenidas a partir de el valor de la variable de decisión que me propone el optimizador, que es equivalente a esto, a despejar o a simular. Y con los valores de las variables de decisión y con los valores de las variables dependientes simuladas para la variable de decisión propuesta por el optimizador, calculamos la función objetivo, las restricciones y se entregamos esa información al optimizador. ¿Ya? Son unos pasos intermedios que los vamos a ver con un ejemplo, no se preocupen, ya. Solamente necesitan que entiendan el concepto, ¿ya? Solo eso. ¿Se entiende? Sí. Sí. Ya, entonces mira, sí, súper bien, súper bien. Entonces, ya que se entiende, me parece fantástico, entonces yo voy a hacer algo, voy a tomar toda esta, se fue todo, voy a tomar todo esto que les acabo de mostrar acá y ahora voy a hacer algo. Voy a tomar la información que les acabo de contar, así con este proceso, y ahora lo que voy a hacer es intentar transformar en este problema en un problema que no tiene restricciones. ¿Ya? Fíjense cómo. Si ustedes me dijeron, por ejemplo, que L es la variable dependiente,
Eso implica que L siempre va a ser, porque puedo despejarlo, va a ser el valor del B0 por 4 partido por pi y por diámetro al cuadrado. Y al despejar este problema, puedo transformar el problema con restricciones en un problema que no tiene restricciones, porque puedo hacer esto, miren, fíjense. Minimizar ahora solamente el diámetro y tomo la función y la reemplazo en la función de costo, donde aparece el L. Y me quedaría un pi por D por L, o sea, por B0 cuarto partido por pi de cuadrado, más 2 veces pi cuarto diámetro cuadrado. Y es el mismo problema, pero ahora tengo solamente una variable, porque reemplacé la variable x en mi función objetivo. Hay ocasiones donde se puede hacer eso y hay ocasiones donde no. Para el caso donde no se puede, lo que tengo que tener claro es que siempre puedo generar un paso intermedio de simulación. Y al simular lo que hacemos tácitamente es esto. Si yo tengo un problema que es así, fíjense, minimizar f de x, u, alfa, sujeto a el modelo igual a 0 de las restricciones, lo que yo puedo hacer es despejar o simular lo que es equivalente a obtener de cada valor de u un valor de x, o lo que es lo mismo, simular h para que quede x en función de u. ¿Cómo? De alguna forma, eso lo vamos a ver adelante, aplicando una simulación. Y al hacer eso, el problema de optimización pasa de ser este que yo les estoy contando, donde tengo x y u, de f de x, u, alfa, sujeto a h de x, u, alfa igual a 0 y g de x, u y alfa menor o igual que 0, cuando yo reemplazo el valor de h, cuando yo lo despejo, lo transformo en esto. Minimizar u, ahora solamente aparece el u ahí, f, y aparece un x que es función de u y alfa, sujeto a g de x que es función de u y alfa, menor o igual que 0. Y me como todas estas restricciones. Porque tácitamente, en el algoritmo que yo implemente, va a haber un paso intermedio donde yo me voy a asegurar de que el modelo se cumpla simulando, que es equivalente a esta parte que está acá. Ese que le estoy marcando con magenta es equivalente a resolver el modelo para cada valor de u que me entrega el optimizador. ¿Ok? Esta parte igual es un poco... Sí, tenemos 15 minutos para hacerlo. Vale. Ahí, y antes de continuar. ¿Cómo es? Este enfoque se llama secuencial, con este vamos a trabajar, pero voy a mencionarles nomás que existe otro enfoque que se llama simultáneo. ¿Ok? Entonces, para eso voy a volver a usar el ejemplo que les había dado. Voy a pasar a la siguiente. Voy a utilizar el mismo ejemplo anterior, pero ahora en vez de trabajar con el enfoque secuencial, que es el que vamos a evaluar y vamos a intentar resolver un par de problemas, les voy a contar de qué se trata el enfoque simultáneo. ¿Ya? Ya. Ahora, Diego y Victoria, imagínense que tenemos lo mismo que yo les acabo de contar. Tenemos también un latón. Tenemos este latón que está disponible para nuestra experimentación, pero ahora lo que yo voy a hacer es que yo, en vez de definir el diámetro 0, y como decía Diego, obtener a partir del modelo el L0, en vez de hacer eso, lo que yo voy a hacer es que voy a cortar dos cosas, dos paños, diámetro 0 y L0. Y a partir de eso me voy a preguntar, ¿es el volumen de este tarro que yo acabo de crear igual a B0? Quizás sí, quizás no. ¿Y cuál es la función de costo que yo puedo calcular con este diámetro y L0? ¿Okay?
Y a partir de esta información, y por supuesto quizás a partir de preguntarte también si es que el largo que me doy es mayor o igual a un determinado largo mínimo, el optimizador me va a decir, ok, ahora prueba con este, D1 y L1. Y nuevamente pregúntate, ¿es el volumen que tú encuentras igual a D0? ¿Cuál es el costo? ¿Cómo estamos con la restricción de desigualdad? Si observan, acá no existía ese paso intermedio que uno lo toma como algo súper natural, porque es básicamente darse las variables de decisión y obtener las variables dependientes mediante el modelo, sino más bien que el optimizador te entregue tanto las variables de decisión como las variables dependientes, y ojalá que esa solución o ese supuesto o eso que me está ofreciendo cumpla con el modelo. Si no, bueno, la integración ojalá que lo cumpla. Para eso están los algoritmos de optimización. ¿Ya? Entonces, este problema se llama simultáneo de optimización porque al mismo tiempo el optimizador entrega los valores, vamos a ponerlo acá, los valores de UZ de U en la iteración K y de X de K. Y con esta información calcula todo. Se pregunta, ¿cómo es la función de costo? Se pregunta si se cumple la restricción de igualdad, porque podría no cumplirse, porque no la estoy simulando. Y finalmente, si cumple la restricción de desigualdad. Y esa información va hacia allá. Si observan, esto no se simula. No se simula el modelo. Ese que está ahí. ¿Ya? Ya no estoy con cara de ¿qué? Entonces, para que sea un poco más interactivo esto, o bueno, dentro de lo que se puede, yo quiero mostrarles un ejemplo, pero para esto voy a dejar de compartir el iPad. ¿Ya tienen dudas respecto a esto? No, ¿No? ¿Victoria? por ahora no. No, no, yo tampoco. Ya. A ver, ¿ustedes han resuelto antes problemas de optimización? Seguro que sí. Sí. En Excel, Sí. ¿cuál? ¿Para qué usan mucho la optimización en Excel? ¿Cómo? Cuénteme, ¿cuál es la herramienta que permite optimizar en Excel? Software. Solver. ¿Y para qué usamos Solver habitualmente? Para resolver, por ejemplo, una estimación de parámetros, ¿no? Sí. Sí, ¿es cierto? Un mínimo cuadrado. ¿Sí? ¿Puede ser? Sí. Sí. Ya, miren. Entonces yo les tengo preparado un ejemplo que es el siguiente. Eh, mm, voy a ponerlo acá. Imagínense que ustedes tienen un reactor, ¿sí?, químico, y ese reactor químico ustedes han medido concentraciones iniciales en un reactor batch y tienen medidas también las velocidades de reacción a distintas concentraciones. ¿Vale? Entonces tienen ustedes, por ejemplo, algo como eso. Concentración de reactante. Vamos a hacer esto para ver B. Y aquí tienen el RA. En valor absoluto porque probablemente ustedes lo conocen con el signo negativo. Entonces, imaginen ustedes que esta reacción química se puede describir como un RA es igual a una constante cinética multiplicada por la concentración de A. Sí. ¿Vale? Y ahora tienen disponibles distintas concentraciones, distintos valores de RA. Por ejemplo, hice concentración con 2, con 3, con 3, con 4, con 6 y con 7. Yo obtuve como resultados de experimentación estos valores que están acá. 33, 42, 59, 60 y 61. Solo que son estos valores que están acá, en este gráfico que está acá. Definamos cómo es el problema de optimización para encontrar el valor de K que describe la cinética, que describe este modelo. ¿Cuál sería la función objetivo? R igual a K por C. Ya, pero ese sería el modelo, ¿no es cierto?
Pero cuando nosotros planteamos un problema de estimación de parámetros, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que queremos minimizar? La diferencia con el punto y la recta. Perfecto. Los mínimos cuadrados, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si a este R le llamamos R medido y a este que está acá le llamamos R calculado, ¿no es cierto? Lo que nosotros quisiéramos hacer es minimizar la sumatoria para todos los puntos, desde 1 hasta, por ejemplo, n puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 7 puntos, del valor R calculado menos el valor medido al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Y qué vamos a obtener? ¿Cuál es el grado de libertad para este problema? ¿Qué es lo que yo puedo definir? Y cada vez que yo defina algo, me van a aparecer distintas funciones objetivos. La concentración. La concentración es un dato, ¿no es cierto? Oh, Pero fíjate, Diego, que tú estás pensando en algo que aparece en la concentración y es esto, que está sujeto, porque no estoy minimizando cualquier cosa, yo estoy minimizando un reactor. Y el reactor dice, efectivamente, Diego, ahí sí, que el RI calculado es igual a K por CA, o lo que es lo mismo, menos K por CI es igual a 0. Para todo I que va desde 1 hasta 7, porque tengo 7 puntos experimentales. ¿Ya? Entonces, ese sería el modelo. Hagamos un análisis de grados de libertad. ¿Cuántas ecuaciones tengo? Una. 7. Una por cada punto, por lo tanto tengo 7. Bien. ¿Cuántas variables tengo? 15. Variables. 15. Ya. Serían 7 concentraciones, Claro. 7 velocidades calculadas, van 14, y un K. O sea, efectivamente serían 15. Sí. Ahora, ¿cuántos datos tenemos? 1. ¿Cuál? No. Las concentraciones las consideramos como datos. Bien. Sí, pues si las tenía acá. Ah, ya, entonces son 8. 7, de hecho. 7. 7 concentraciones. Y la ¿Cierto? constante, ¿no? Pero la constante no es incógnita, pues si de hecho vamos a calcular la constante. Ah, ya. Yo ¿Sí? pensé que era conocida. Entonces, no, pues de hecho el objetivo es encontrar el valor de K que haga mínimos cuadrados. Entonces los grados de libertad serían las 15 menos los 7 menos las 7 ecuaciones, sería entonces 15 menos 14 igual 1. Dicho de otra forma, me doy un valor y lo que pasa es que puedo obtener distintas curvas. Esa, cualquiera de esas. ¿Cuál es el valor que me tengo que dar? K. Para distintos K, yo voy a obtener distintas curvas. ¿Ok? Entonces, el problema de optimización de mínimos cuadrados es minimizar la suma de los mínimos de los cuadrados, de la resta al cuadrado, y para eso vamos a encontrar el valor de K. Entonces, mi problema de optimización va a ser, encontremos el valor de K que hace que RCI, sumatoria, de I igual 1 hasta N igual 7, menos R medido de I al cuadrado, sujeto a que RCI menos K por CI es igual a 0. Y ese es el problema de optimización que vamos a resolver. ¿Ya? Entonces, tarea. Ustedes tienen los datos ahí. Esos son, que están ahí. Su tarea es plantear la optimización, encontrar el valor de K que minimiza esta función objetivo, que cumple con nuestras restricciones, usando el método
secuencial y usando Excel, Solver. ¿Ya? Me pueden preguntar todo lo que quieran, bombardearme preguntas, no tengo ningún... De hecho, quiero que hagan esto porque ustedes mismos se den cuenta de que lo que ustedes han hecho hasta ahora en Solver sigue siendo válido por lo que vamos a hacer en MATLAB, ¿ya? Entonces, el objetivo de la tarea es, obtengan el valor del K que minimiza la suma de residuos al cuadrado, utilizando Solver, y la idea es que para la próxima clase vamos a hacer esto mismo en MATLAB y vamos a resolver otro problema. Ok. ¿Ya? Para aprender la sintaxis en MATLAB y luego aprendemos a resolver otro problema. ¿Vale? Sí. Profe, ¿puede poner los datos para sacarle un pantallazo? Te lo voy a mandar, Diego. De hecho, voy a subir este video en lo que se demora en convertirlo. Ah, ya. Ok. Dale, dale. Nos vemos. Que esté muy bien. Chao, profe, que le vaya Chao, bien. profe. Gracias. Cuídense, no, lávense las manos, no salgan. Que estén bien. Chao, chao. Chao, profe.